Declarado inexequible. La vida está llena de pensamientos disruptivos. Hay una gama de emociones que experimentamos a diario, como la angustia, la alegría, el miedo y el amor. Lo cierto es que hay filosofías de vida, y toda filosofía de vida está compuesta por dos cosas: la metafísica y la ética. La metafísica es la manera como creemos que funciona el mundo. Si eres cristiano, entonces el mundo es una construcción de Dios, pero si no lo eres, y en cambio si eres tierraplanista, entonces funciona de otra manera, aunque no mucho. Y la ética son los lineamientos que sigues y tu manera de comportarte de conformidad a esa metafísica que elegiste. Son formas de encauzarse en la vida. El estoicismo tiene una máxima, y es que debemos vivir de conformidad a la naturaleza. Y no se trata de ir por el mundo desnudo con una guitarra dándole besos a la tierra. Todos los seres vivos actúan de conformidad a la naturaleza que les tocó. Si eres un puma, te gusta la carne, acechas, asumes tu posición en la manada. En cambio, si eres una tortuga, quieres lechuga, reproducirte, lechuga y lechuga por dos. Es decir, un puma no puede elegir vivir como tortuga porque simplemente no es su naturaleza. Pero lo cierto es que el hombre, a diferencia del resto de seres vivos, sí tiene la posibilidad de elegir la naturaleza que quiere vivir. Y entre tantas filosofías y elecciones, también hay algunas con enfoques un tanto macabros. Hitler, por ejemplo, dedicó su vida entera a construir una bajo el ideal de superioridad étnica, y ya sabemos todos cómo acabó. Y así, el mundo está lleno de ellas. Pero el mar, lleno de posibilidades, siendo hermoso, también puede ser peligroso, porque aun cuando seleccionas una manera de vivir que no agreda a los demás, ellos fácilmente lo pueden pervertir. De allí la necesidad de protegerse. El derecho entonces se crea con el cometido de establecer límites, pero lo cierto es que no todo lo que hacemos le interesa al mundo jurídico. Hablemos de los hechos, actos y negocios jurídicos. La inocente policía de la Restauración creía muy bueno al pueblo de París. No pensaban que un gato pudiese convertirse en león, pero este es su milagro, no ser tan buena canalla. Los Miserables de Víctor Hugo. Con esta frase damos hoy inicio a Declarado Inexequible Podcast. Este podcast va de contenidos jurídicos explicados de manera breve, simple, oportuna y ágil, derribando esos mitos del imaginario de la gente común acerca de los contenidos del derecho y, ¿por qué no?, refrescando al conocimiento de los estudiantes y tal vez de pasatiempo para los abogados en ejercicio. Hoy vamos a hablar del hecho, el acto y el negocio jurídico, derecho privado. Soy Julián Arango y mi compañero Juan Diego Marmolejo. ¿Cómo estás, Juan Di? ¿Qué más, Juli? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a lo propio. Hablemos entonces del hecho jurídico en sentido amplio. El hecho jurídico en sentido amplio engloba a todas las conductas del mundo jurídico. La definición un poco de diccionario es todo acontecimiento de la naturaleza o del hombre que tenga consecuencias jurídicas. ¿Y por qué es importante hacer esta precisión de diccionario? La última de consecuencias jurídicas, pues es que no basta con que sea un mero hecho o un acontecicimiento simple. Sí, por ejemplo, que nade un pescado, tomarme una pola. Sí, eso es un hecho. A nosotros nos compete saber es acerca de los hechos jurídicos. Entonces, estos hechos jurídicos son acontecimientos, ya sea de la naturaleza o del hombre, al que el legislador le atribuye en la norma pues consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Pero entonces, vámonos para un ejemplo. Juan Díaz, estamos en Atenas y es la antigua Grecia. Tenemos enfrente a Crisipo de Solos. Crisipo de Solos fue la máxima figura tan a propósito, representante del estoicismo. Pero a Crisipo le empieza a dar risa, le parece muy gracioso un comentario. Esa risa es el hecho simple y estéril, el hecho que no interesa al mundo jurídico. Y sin embargo, ¿adivina qué? La causa de la muerte de Crisipo de Solos es la risa. Es una causa documentada en la historia de una persona que se muere de la risa. Pero no vaya a morir, Juan Di. Entonces,
la muerte de Crisipo genera un hecho jurídico, porque tiene una relación directa con otras implicaciones que se suceden a la muerte. Porque pues cuando nos morimos se termina la personalidad y todo el patrimonio pues tendrá que pasar a ser parte del patrimonio de los que serán pues los herederos. Esto es un hecho jurídico pues que pertenece a la naturaleza del hombre, todos nos morimos. Sí, lo de la naturaleza está bien, pero ¿y qué pasa con los acontecimientos? Porque hay hechos propios del hombre que en serio generan consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando yo voy a la tienda a comprar plutonio, a comprarle plutonio a mi hermanita que estaba antojada de plutonio. Sí, doña Rosa, la de la tienda que... Sí, porque comprar es el ejemplo perfecto, porque se está celebrando un negocio jurídico y hay una actividad entre parte y parte. Yo que compro el plutonio y el que me vende el plutonio. Vos haces una distinción importante y hay que hacer hincapié en ella, y es que los hechos jurídicos además pueden ser actos jurídicos. Es decir, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Ahí tenemos, por ejemplo, la firma de un contrato, otorgar el consentimiento en el matrimonio, un testamento, etcétera. Hay dos grandes posiciones, las más reconocidas, y son las de la teoría alemana y la francesa. En la francesa, el hecho jurídico pues se divide en dos. Tenemos al hecho jurídico en sentido estricto y al acto jurídico. Y el hecho jurídico en sentido estricto pues tiene o engloba a los acontecimientos naturales que tienen una vocación en derecho o una vocación jurídica. Los hechos jurídicos en sentido estricto, la voluntariedad del hombre, y con la voluntariedad del hombre hablo de las causas. No son necesarios los efectos. Así, el ladrón que va y roba, pues no quiere que lo metan a la cárcel, pero ya generó un hecho jurídico. Ya el acto o el mero delito es un hecho jurídico, sin necesidad de la prisión, que pues sería otro. La teoría francesa, pues, en los hechos jurídicos en sentido amplio también involucra o contiene a los actos jurídicos. Es decir, las fuentes de las obligaciones. Por ejemplo, los contratos. Sí, los contratos son el ejemplo por antonomasia de los actos jurídicos. Pero entonces los actos jurídicos concretamente son todos los acontecimientos realizados por el hombre que involucran su voluntad sumada a las consecuencias de derecho. Dentro de los actos jurídicos hay acuerdos de voluntades que por supuesto buscan una consecuencia jurídica. Por ejemplo, yo soy el dueño del Palacio de Buckingham. Entonces, algo sencillo, algo humilde. Y entonces se me acerca Juan Topo porque está cansado de vivir en Springfield y que quiere arrendar uno de los cuartos del palacio. Entonces suscribimos un contrato de arrendamiento y yo le arriendo un cuarto del Palacio de Buckingham a Juan Topo. Buen poder adquisitivo, Juan Topo, buena capacidad. Vámonos para la teoría alemana, Juli. Yo creo que ahí ya quedó claro lo de la teoría francesa. Dentro de la teoría alemana también hay todo esto del sentido amplio y del sentido estricto, pero acá entienden únicamente dentro del sentido estricto los actos propios de la naturaleza que pueden terminar en una consecuencia jurídica. En un ejemplo, tenemos a Pepa y cae un rayo y la parte a la mitad. Un poquito lesivo, ¿no? Pero ¿cómo hace Pepa? Haga como usted. Tan querida que era Pepa. Y en el sentido amplio pues están los actos jurídicos, que son los actos que genera el hombre a partir de su propia voluntad y que están regulados o previstos en la norma. Pero sabes que lo más importante de la teoría alemana es la invitación que hace a este nuevo concepto, al concepto de negocio jurídico. Y es que en el negocio jurídico también hay un acuerdo de voluntades, pero la diferencia es que aquí ingresa la autonomía privada de la voluntad, donde las partes pueden acordar las consecuencias. Sí, en el acto jurídico las consecuencias están dadas. En el negocio jurídico las partes son las que lo acuerdan esas consecuencias. Las pactan, sí. Por ejemplo,
Un bebé, cualquiera le va a poner un bebé Dani alopésico porque tiene problemas de la caída del cabello desde recién nacido. Entonces Dani alopésico pues nace, y cuando nace ya hay condiciones que están reguladas por ley, es decir, los papás de Dani tienen que registrarlo, tienen que responder por su manutención, y todo esto no lo pactan ellos, no lo acuerdan, sino que ya está estipulado por ley. Por eso es un acto jurídico. En cambio, en el negocio jurídico, vea, un ejemplo, el bebé, sigamos con el bebé Dani alopésico. El bebé Dani alopésico creció y entonces hoy quiere comprarse una casa y suscribe un contrato de compraventa para adquirir la casa. Ese contrato es el ejemplo perfecto de negocio jurídico, porque en él sí las partes pueden acordar, por ejemplo, cuál va a ser el precio de la casa, cuánto va a dar como monto inicial, o si la quiere pagar toda de una vez, etcétera, etcétera, etcétera. El programa de hoy se acabó muy rapidito, es muy cortico. No nos detuvimos mucho en ciertas categorías porque las vamos a ampliar en otros videos posteriores, como por ejemplo en el acto jurídico o en el negocio jurídico y todas las ramificaciones que surgen o nacen a partir de ellos. Denle a la campanita y muchas gracias. Chau. Me toca dejarme de reír para evitar el riesgo de muerte. Declarado inexequible.